Buenos días a todos. Antes que nada, quisiera agradecer eh, a un gran amigo, Moisés Benamur, por la OEA, al cual tengo el privilegio de conocerlo ya prácticamente más de 20 años, allá por el 2002 cuando nos conocimos en Montevideo en un congreso. Bueno, y hemos mantenido esta amistad durante tanto tiempo. Ha sido mi jefe en una misión electoral en Bolivia, pero esa amistad se ha mantenido en el correr del tiempo. Y también, lógicamente, a Bosu, a Tech, a Luis, por su trabajo, y bueno, como no, también a la Cámara de Diputados y Senadores de Brasil, que permiten que se pueda realizar estos trabajos tan importantes. Como bien lo dijo eh, Luis, para mí es un honor poder estar aquí debutando con mi nuevo cargo que tengo, que fui electo ahora a mediados de octubre como presidente de la Asociación de Secretarios Generales de los Parlamentos del Mundo, primer cargo que obtiene un latinoamericano en sus 85 años. O sea, hasta ahora habían sido o africanos, asiáticos o europeos, lo cual eso trae como consecuencia, lógicamente, una responsabilidad muy grande que cae sobre mí de poder llevar la voz de los secretarios generales de América Latina a una reunión tan importante como la de los secretarios generales de todos los parlamentos. Bueno, vamos a ver, yo hasta ahora, bueno, estuvo la presentación política, después intervinieron algunos técnicos. Yo sinceramente no soy técnico, soy secretario general, o sea, para eso tenemos técnicos en nuestro parlamento. Les confieso que Uruguay está bastante atrasado en el tema de inteligencia artificial. Corremos de atrás de Brasil, Chile sobre todo, Argentina también. Pero bueno, nos vamos poniendo, tratando de ponernos a rueda con esos parlamentos. Yo lo que voy a hacer es una intervención más bien general sobre lo que significa la inteligencia artificial en los parlamentos, basado también mucho en las directrices que ha dado la Unión Interparlamentaria y la Asociación de Secretarios Generales de los Parlamentos. Bueno, comenzando diría que la transformación digital de los parlamentos se centró en la recuperación de la pandemia del COVID-19 y su impacto en la modernización parlamentaria y el uso de las tecnologías por parte de los parlamentos. Este efecto sigue patente, aunque la situación se ha ido normalizando en el 2024 y la innovación se ha realizado en comparación con los puntos álgidos vividos en los años 2020 y 2021. Hoy en día, las tecnologías emergentes están ganando terreno y se está observando un uso significativo de la inteligencia artificial. Los parlamentos deben de fortalecer su capacidad para abordar de manera proactiva los rápidos avances tecnológicos, en particular en el ámbito de la inteligencia artificial, mediante programas de capacitación para los parlamentarios y el personal del Parlamento, el establecimiento de órganos especializados, formatos innovadores para los diálogos sobre políticas con las comunidades técnicas y académicas, el sector privado y todas las demás partes interesadas. La creación de plataformas para mejorar la cooperación interparlamentaria y el intercambio de conocimiento, buenas prácticas y soluciones relacionadas con la inteligencia artificial. Por lo tanto, entiendo y estoy seguro que si de las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial se desarrollan y aprovechan de manera responsable y se ponen a disposición de todos, pueden tener un impacto positivo en la democracia, en particular aumentando la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones públicas y facilitando la participación de los ciudadanos en los procesos políticos. Muchos parlamentos utilizan habitualmente la inteligencia artificial. Algunos ejemplos son el antivirus, las aplicaciones de protección contra el correo electrónico no solicitado y los programas de ciberseguridad. Estos sistemas utilizan inteligencia artificial
para adoptar miles de decisiones cada día. El uso de la inteligencia artificial en los parlamentos es una idea con un gran potencial que está comenzando a explotarse. La asignación de una cantidad suficiente de recursos, tanto financieros como humanos, es crucial para posibilitar esta modernización. Entendemos que mediante las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial se vaya volviendo más predominante. Los parlamentos deberán establecer marcos sólidos en materia de gobernanza y los reglamentos son esenciales para garantizar un uso responsable y transparente. Veremos aquí, ahora vamos a ver algunos posibles usos e impactos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos legislativos como leyes, archivos históricos y documentos relacionados para identificar patrones, tendencias o temas recurrentes. Estos podrían ayudar a los parlamentarios a tomar decisiones más informados. Las soluciones de la inteligencia artificial puede automatizar tareas administrativas como la gestión de agendas, la distribución de documentos y el seguimiento de correos electrónicos, permitiendo que los parlamentarios y su personal se concentren más en cuestiones sustantivas. Las herramientas de la inteligencia artificial podrían simular el impacto potencial de nuevas leyes o cambios legislativos utilizando modelos predictivos. Esto ayudaría a los legisladores a comprender posibles consecuencias antes de implementar políticas. La inteligencia artificial podría mejorar el acceso al público a la información parlamentaria, facilitando la comprensión de los procesos legislativos y promoviendo una mayor participación ciudadana a través de plataformas que automatizan las respuestas a preguntas frecuentes y preocupaciones ciudadanas. Al proporcionar análisis y resúmenes claros de las decisiones legislativas, la inteligencia artificial podría aumentar la transparencia y la rendición de cuentas al facilitar que los ciudadanos y los medios de comunicación sigan y comprendan la labor parlamentaria. Sin embargo, la implementación de la inteligencia artificial en los parlamentos también plantea desafíos. Es crucial asegurar que los datos manejados por la inteligencia artificial estén protegidos contra el uso indebido y el acceso no autorizado. La confianza pública en el uso de la inteligencia artificial en procesos de gobierno debe ser gestionada, adecuada y transparente. Es importante desarrollar sistemas de inteligencia artificial que sean justos y no ofrezcan sesgos existentes en el proceso legislativo. En conclusión, si bien el uso de la inteligencia artificial en los parlamentos ofrece muchas oportunidades para mejorar la eficiencia y la eficacia legislativa, también requiere una cuidadosa atención a los desafíos éticos, de privacidad y de seguridad que plantea su implementación. Por eso es importante la elaboración de normas específicas de ciberseguridad para la inteligencia artificial, con el fin de proteger los sistemas contra los ciberataques y reforzar la seguridad de los datos personales y sensibles. Muchas gracias.